Hermanos, ante todo, buenas noches, buenas tardes. En esta oportunidad quiero continuar hablándoles sobre las ricas bendiciones que poseemos en Cristo, bendiciones que se nos han sido dadas, bendiciones que se nos han sido concedidas. Y vamos a comenzar hablando de aquella bendición que se nos ha sido dada. Y la bendición que se nos ha sido dada, la bendición que se nos ha sido concedida es que poseemos herencia en Cristo. Poseemos una herencia invaluable, ¿sí? Invaluable, pero a través de la persona de Cristo es algo maravilloso el hecho de poseer una herencia. Hoy que estamos recordando las fiestas patrias en estas fechas, debemos recordar que nosotros hemos heredado un país libre. Quizás no libre a cabalidad, pero hemos ah, heredado un país libre. Antes estaba sujeto bajo la esclavitud del yugo español, pero ahora nosotros, digamos, somos libres en ciertos términos. No una libertad absoluta, ¿verdad? Pero hemos heredado libertad. Y en Cristo nosotros también poseemos herencia. Nosotros hemos heredado en Cristo. Dice, tenemos herencia. El verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, cabe recordar que en Cristo nosotros poseemos una herencia. Nosotros tenemos herencia en Cristo, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias hazañas o nuestro comportamiento o el grado de capacidad intelectual que tengamos, sino que en la persona de Cristo, si por fe acudimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nos apropiamos, ¿no? Nos apropiamos de aquellas bendiciones que Dios Padre le ha concedido a Cristo, y en Cristo nosotros tenemos una misma herencia se nos ha concedido en Cristo, es aquella herencia. Y aquella herencia ha sido predestinada, aquella herencia ha sido diseñada por Dios Padre. Aquella herencia no la poseemos por simples coincidencias de la vida, ¿no? O por simples azares del destino, sino que Dios Padre en la eternidad, no sabemos en qué tiempo, ¿no? Pero en la eternidad Dios orquestó que nosotros en Cristo poseyésemos una herencia y predestinó todo aquello, Dios Padre. Dice, ¿y cuál es la finalidad? ¿Por qué Dios orquestó todo aquello? Dios orquestó y el hecho de darnos una herencia en Cristo para mostrar y alabar nosotros los salvados su gracia, para Él mismo mostrar su gloria, para Él mismo también mostrar cualidades de su propio carácter, que es la gracia de Dios, que es la gracia de Dios. Entonces, nosotros poseemos herencia. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. Entonces, ¿cuál era nuestra condición pasada? Nuestra condición pasada era como este descendiente de Saúl, este Mefiboset. Si recordamos, si conocemos la historia, sabemos de Mefiboset, que fue un hombre desterrado, fue un hombre sacado del linaje real, ¿sí? Fue sacado de la nación de Israel, digamos, trataron de borrar todo rastro de él. Y nosotros éramos así, pero cuando nosotros por fe aceptamos a Cristo, ¿no? En arrepentimiento y fe, nosotros, Dios Padre nos coloca en Cristo y nos otorga una nueva ciudadanía, nos otorga un linaje escogido, aquel linaje escogido de Cristo, dice. Y ahora nosotros somos sacerdotes, ahora nosotros pasamos a ser una nación santa, ahora nosotros pasamos a ser parte de ese pueblo adquirido. ¿Y
¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos haya salvado? ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos haya dado una herencia invaluable? Y es que nosotros seamos luz admirable, ¿sí? Nosotros seamos luz para las personas que no conocen de Dios, para mostrar, como dice el texto ahí en Efesios, mostrar su gracia, para que nosotros mostremos su misericordia, para que nosotros mostremos su gloria. Y a nosotros se nos ha sido concedida gracia, a nosotros se nos ha sido concedida misericordia, por lo tanto tenemos que también mostrar esa misericordia para con las personas de afuera que no conocen, que aún no son llamados a ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo responder a esta bendición que se nos ha sido concedida? ¿Cómo responder a esta herencia que nos ha sido dada? En primer lugar, no cabe más decir, es el sentido de gratitud delante de nuestro Dios, delante de Jehová, aquel Dios de Israel, aquel Dios que en la eternidad predestinó concedernos herencia, gratitud. Debemos estar cada día agradecidos porque nos ha concedido herencia en Cristo. En segundo lugar, necesitamos cuidar aquella herencia que poseemos. El apóstol Pablo nos habla de cuidar, de resguardar, de adornar nuestra salvación que se nos ha sido dada. Y eso tiene que ver con el hecho de ocuparnos en las cosas espirituales. Tiene que ver con el hecho de añadir virtudes a la gracia que se nos ha sido concedida. Lo tercero que podemos hacer al responder a esta bendición que nos ha sido dada es servir en la obra de Dios, el hecho de ser luz a las personas que no conocen de Cristo, a las personas que no poseen aquella herencia que nos ha sido concedida. Y lo cuarto es vivir para alabar a Dios. Necesitamos cada día recordar que ahora somos pueblo de Dios, que ahora vivimos para alabarle a Dios. Ahora poseemos herencia gracias a Cristo y necesitamos y debemos alabar su nombre cada día. Hermanos, que el Señor nos ayude, el Señor nos dé sabiduría al momento de recordar las bendiciones que se nos ha sido dada. Y no miremos las situaciones que estamos viviendo como el todo, sino nuestra mirada centrémosla en las cosas espirituales, en las bendiciones espirituales que ya poseemos, que son invaluables, que nadie nos puede quitar, que ninguna situación, ninguna persona, ninguna aflicción puede quitarnos aquellas bendiciones eternas. Y dejemos de mirar lo terrenal, lo malo que quizás estemos pasando, porque esto va a pasar. Este mundo es insalvable, este mundo va a perecer. Pedro dice que este mundo va a ser incinerado, va a ser quemado. Y miremos hacia el cielo, las bendiciones que se nos han sido dadas en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude y nos bendiga.